Hola, Iván, soy Víctor, de la revista 35 milímetros. Lo primero, enhorabuena por la película y por el guión que has escrito. Muchas gracias. Quiero empezar preguntándote justamente de dónde sale S'mores and Me. ¿De dónde sale la idea de la película, idea, ¿no? ¿de dónde? Porque son muchas vivencias, ¿no? Sí. Bueno, aquí esto nace ¿no? Antes que cineastas somos espectadores, ¿no? Entonces yo voy al cine y te estoy diciendo con 20 años, ¿eh? O sea, hace 20 años yo iba al cine y veía películas que retrataban un poco, ¿no? Que retrataban personajes de mi entorno más cercano, pero siempre me salía un poco con la sensación de que había un relato de clase un poco perverso, en el que al final se acababa siempre explicando historias de gente de clase media alta, ¿no? Y que incluso cuando se mostraban las calles, que eran mi escenario habitual, o incluso actores o actrices que eran amigos míos, pues el hecho de que se hicieran, de llevarlo al relato cinematográfico, de llevar esos espacios o esas personas al relato cinematográfico, pasaba por una cierta aspiracionalidad de clase, que además como que en Barcelona se ha tirado mucho de eso, ¿no? De pisos grandes, casas grandes, restaurantes de diseño y tal. Y yo pensaba, ostras, ¿qué pasa? ¿Que la gente de clase trabajadora no tenemos derecho a tener también nuestras historias sobre cómo queremos y cómo aprendemos a querer, y nuestras historias cruzadas? Y sobre todo, ¿qué pasa? ¿Por qué los personajes que veo que se pueden acercar más a mis amigos o mis amigas cuando aparecen en escena en la pantalla es de una manera a veces un poco estereotipada o un poco condescendiente, ¿no? Y de esa inquietud nació como la necesidad de decir, ostras, voy a hacer una historia, una película que sea una película de vidas cruzadas, pero que los protas sean como la gente con la que yo he ido al instituto, la gente con la que son mis amigos, mis amigas, mis parejas, la gente con la que he ido a conciertos, la gente con la que voy al cine, la gente que me acompaña y a la que he aprendido con la que he aprendido lo que es querer, ¿no? Y para mí esto fue como mi gran obsesión. Tengo que hacer esta película, y a partir de aquí empecé a coger historias de sexoafectivas de gente que me rodeaba y que pensaba, ostras, ¿no? O sea, este colega le ha pasado esto, esta amiga le ha pasado lo otro. Intenté como hacer ese mapa y bueno, intenté levantar la película con 20 y pocos, no lo conseguí. Me puse a hacer teatro, me fue bastante bien con el teatro. Intenté levantar otra vez la misma historia como obra de teatro, me funcionó. Y el productor de una serie en la que estaba trabajando en aquel momento, que se llamaba Heavy Tendras, vino a ver la obra de teatro y me dijo, ostras, ¿has pensado en hacer una película? Roger Torras, que finalmente es uno de los productores de la película, junto con Àngels Masclans y Miriam Porté. Y me dijo, ¿has pensado alguna vez en hacer una película con esta historia? Y dije, joder, o sea, yo quería, de entrada la idea era hacer la película. Y entonces ese fue el pistoletazo de salida para convertir ese S'mores and Me de mis 20 años en un S'mores and Me de mis 40, en el que dialogo con esa misma base, ¿no? Esa misma necesidad de contar cómo amamos y cómo aprendemos a amar. Pues esto, ¿no? Personajes como los que aparecen en la historia, pero dialogando con el presente, dialogando con nuestro ahora, ¿no? No haciendo la historia que quería hacer con 20 y pocos, sino haciendo la historia del 2025. ¿Y cómo cambia la historia de los 20 y pocos al 2025? Pues mira, cambia mucho. De hecho, si comparas la obra de teatro, que es de mis 30 y pico, con ¿no? Si leyeras el guión de mis 20 y pico, ves la obra de teatro de los 30 y pico y luego ves la película de los 40 y pico, sobre todo los cambios están primero en qué entendemos por querer bien, ¿no? Y qué retrato hago de cómo nos amamos, ¿no? O sea, evidentemente, a medida que vas madurando, vas cogiendo una mirada diferente, ¿no? Y esa mirada sobre el desamor pues se va haciendo cada vez menos romántica, pero más humanista, ¿no? Y más empática. Y yo creo que la película cada vez, o sea, la historia, la película de ahora
es una película en la que hemos sobre todo hecho un grandísimo esfuerzo en que la película tuviera una mirada muy empática. Desde la foto, desde el montaje, desde el sonido. Yo creo que cada vez con los años quiero creer que me he ido haciendo más empático y que la manera de tratar a los personajes es más empática. Y luego hay otra cosa que es inevitable, que es que el contexto social cambia. Si el personaje equivalente a Omar en la obra de teatro era un cincuentón obsesionado con Burt-Bacharach y esa promesa del sueño americano que representan las canciones de Burt-Bacharach, el Omar del 2025 es un superviviente de la escena del trap de hace 10 años que está más obsesionado con Manzanita, como la música que podía haber escuchado él en su infancia, y como esa mezcla de la música afrodescendiente con el flamenco que supuso el disco de Manzanita, poco ruido y mucho duende. Y también pues esto, que está más es un personaje que vive más esta crisis que sienten muchos amigos que yo tengo de 30 y pico, esta crisis del nuevo milenio, en la que si llegas a los 30 y no has conseguido ser una superestrella, parece que ya has fracasado, ¿no? De alguna manera, que creo que es algo muy, muy paradigmático de este momento vital turbocapitalista, de inmediatez absoluta, que a lo mejor en la versión de hace 10 años, pues no era tanto nuestro presente, ¿no? Entonces sí que ha habido un esfuerzo por parte de Almudena y mío, Almudena Monzula, co-guionista, y mío, de intentar dialogar con nuestro presente y con las problemáticas de nuestro presente, ¿no? En la película se trata sobre todo mucho el tema, y también lo acabas de comentar, del desamor. Me gustaría saber qué opinas tú personalmente del desamor. Mira, yo creo que y la película en ese sentido es un ejercicio de dar espacio a esa reflexión. Yo creo que el desamor es parte natural de la existencia. El desamor normalmente viene por un desencuentro romántico, pero al final del día, y también es la tesis un poco de la peli, el desamor también es el desamor hacia uno, el desamor hacia tu trabajo, tu creatividad, el desamor hacia la vida en general. O sea, al final el desamor es que algo que te ha enamorado en un momento dado ya de golpe te provoca más dolor que no ilusión. Eso es el desamor, ¿no? Perder la ilusión, perder la esperanza. En el fondo, para mí, profundamente el desamor es eso. Y eso es un momento natural de la vida. De hecho, hay que pasar varias veces por ese desamor, y es una grieta que se te abre en el corazón, que da mucho miedo, pero que es la puerta a la luz muchas veces, si te atreves a mirarla de cara. Estos personajes para mí son aspiracionales, no en el sentido de la clase, pero sí en el sentido del valor. Se atreven a mirar esa grieta de cara por mucho que les duela, y sí que siento que hoy en día vivimos un momento en el que el desamor se medicaliza, se problematiza como un problema de salud, y no se le coloca como un conflicto espiritual y como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y siento que yo espero que esta película ayude también a que la gente pues le dé espacio al desamor en su vida y a sentir que es doloroso, da mucho miedo, pero jolín, si queremos aprender a querer mejor y a querernos mejor, tenemos que también saber abrazar ese desamor, porque nos hace vulnerables. Y sin la vulnerabilidad, es verdad que somos ciudadanos un poquito más defectuosos, porque no consumimos tanto, ni producimos tanto, pero sin la vulnerabilidad no somos seres humanos. Iván, ya la última para acabar. Quiero que me definas en 15 segunditos por ahí, o sea, breve, lo que para ti significa esmorzar a mí, o sea, la metáfora del esmorzar en tu película, y un saludo para los lectores de 35 milímetros, para que vayan a ver tu película. Bueno, para mí la metáfora del desayuno, junto con alguien querido, es sencillamente la apuesta por compartir cotidianeidad y por dejar atrás las elucubraciones románticas de lo que podría ser o lo que debería ser, y encontrarte con lo que es, y punto, pero desde una manera constructiva, ¿no? Desde una manera nutritiva. Y eso es muy sagrado.
O sea, compartir un desayuno con alguien desde ese lugar, pues es la esencia para mí de la vida. Y dicho esto, pues os deseo grandísimos, nutritivos y luminosos desayunos a todo el público de 35 milímetros. Y nos vemos en las salas de cine viendo A S'mores amb mi. Muchas gracias, Iván, y suerte.